Muy bien, abran sus Biblias por favor a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y vamos a leer del versículo 9 al versículo 14. Lucas capítulo 18, versículo 9 al versículo 14. Esta es una de las últimas parábolas registradas del Señor Jesucristo, ya que en el capítulo 19, el próximo capítulo, Él se dirige hacia Jerusalén, lo que todos conocemos como la pasión de Cristo, la última semana de Jesucristo. En Lucas capítulo 18, Él nos habla acerca de dos personas que va a ser de tremenda importancia para nuestras vidas hoy. Vamos a leer el pasaje, vamos a orar al Señor y ir de lleno al sermón de esta mañana. Dice así, Lucas capítulo 18, versículo 9 al versículo 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos. Padre, te rogamos que a través de tu palabra hables a nuestros corazones. Que tu palabra, que fue entregada no solo para darnos a conocer tu revelación de ti mismo, sino mostrarnos quiénes somos nosotros realmente. Que ella pueda transformar nuestras vidas todo el tiempo a la imagen de Jesucristo. Ayúdanos a ver, ayúdanos a entender la diferencia entre estos dos hombres y cuánto nos parecemos, sea a uno o al otro. Necesitamos de tu Espíritu Santo y de tu guía en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El motivo de esta parábola de parte de Jesucristo era hacer saber que el hombre nunca sería justificado por las cosas que hace. Leemos en lo primero, en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Les refirió esta parábola. Nunca podemos llegar a ser justificados por nuestras propias obras. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aún uno. No hay siquiera uno que pueda decir soy justo. Pero todos podríamos decir, si realmente confiamos en el Señor Jesucristo, que somos justificados. Dios nos ha hecho justos. Por la obra de Jesucristo llegamos a comprender que necesitábamos de Él desesperadamente. La fe en Cristo, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestro pecado delante de Él, es lo único que nos puede justificar. Y aquí vemos en este cuadro a dos personas que representan dos grupos que formaban parte de la vida religiosa y social de Israel. Por un lado, tenemos a los fariseos. Este era un grupo religioso y legalista, y era muy popular en el tiempo de Jesucristo. Eran un grupo con una influencia muy grande en el pueblo. Cuando los fariseos decían algo, era algo muy respetado por el pueblo, sea por temor o por admiración. Y ellos se preocupaban mucho por las apariencias, se preocupaban mucho por qué dirá la gente acerca de mí. Es más, cuando ellos oraban, fíjense el relato, dice Jesucristo, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Ellos no oraban a escondidas, ellos no cerraban la puerta y en lo secreto consultaban al Padre, no. Ellos lo hacían como un gran show. Se ponían en las esquinas, era un lugar estratégico, la gente de los dos lados que venía podía verlo, y se alzaban las manos y comenzaban a hablar
a voz en cuello, a gritos, a Dios. Puro show, pura apariencia. Y ese era el show que estaba montando este hombre. Por otro lado tenemos al publicano. Lo leemos acerca de él desde el versículo 13. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Y como seguimos leyendo, reconocía su propio pecado. Los publicanos eran cobradores de impuestos y de derechos aduaneros de ese entonces. El trabajo de un publicano era no muy bien visto. Ellos recibían su salario de todo lo que podían cobrar de más al pueblo. Ellos servían al imperio, ellos servían a Roma. Y sus vidas estaban asociadas a la corrupción. Decir publicano a alguien era un insulto, era como decirle sos un ladrón. Y ellos incluso estaban excomulgados de la sinagoga. En la sinagoga de los judíos no se le permitía entrar a los publicanos. Nadie quería trato con ellos y ellos solamente podían reunirse con el resto de los pecadores. Era alguien despreciado. Pero vemos que los dos hicieron algo en común. Versículo 10 al versículo 11 vemos que los dos subieron al templo a orar. Los dos subieron al templo a orar. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno fariseo, como dijimos, y otro publicano. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba, ¿qué dice? Consigo mismo. El fariseo no estaba hablando con Dios. El fariseo oraba consigo mismo. Es como cuando dicen que tu oración no pasó del techo. Oraba con él mismo, se autoengañaba. Era un show que estaba montando. Él no estaba hablando con Dios, o por lo menos Dios no estaba prestando atención a su oración. Él oraba consigo mismo. Y tal vez a algunos de nosotros nos pase esto. Venimos al templo a adorar, venimos al templo a cantar, y tal vez ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que estamos cantando. Cantábamos a Cristo coronado, bendito Salvador. Uno pone una corona sobre un rey. ¿Quiero realmente que Él sea mi rey? ¿Busco realmente que sea mi rey? Obviamente que no todos hacen eso, pero más de una vez, si no lo hiciste hoy, tal vez lo habremos hecho en el pasado. Nuestra mente está dispersa, nuestra mente no está pensando en lo que estamos diciendo. Hay una canción que habla acerca de hacer nuestra vida un sacrificio. No sé si la conocerán. Haz de mi vida un sacrificio sabiendo que es mi culto racional. Y es una hermosa canción. Pero más de una vez he visto a personas cantando esa canción, mirando hacia la nada, tal vez preocupados por entonar bien, pero no pensando en lo que estaban diciendo. Estaban pidiéndole al Creador del universo que haga de su vida un sacrificio para Él. Y Dios se toma muy en serio nuestras palabras. Es triste cuando estamos en la casa de Dios, comienza el tiempo de adoración o comienza el tiempo en la palabra, y lo que uno escucha son pasos que se van. Hace poco estuvimos en una conferencia de jóvenes, y esto es común a todas las conferencias de jóvenes. Estamos todos, cantamos todos, y en el momento que el predicador dice buen día, a todos les agarra un ataque de ir al baño. Yo cuando veo eso, digo, ¿para qué viniste? Si cuando llega el momento de la palabra de Dios, se van, y uno, cuando también se va, porque no es que estamos diciendo pecadores inmundos, uno también a veces se va, los encuentra charlando en los pasillos, los encuentra dando vueltas por ahí, como diciendo, bueno, hay que matar el tiempo hasta que pase el tiempo de la palabra. Este hombre fingía que estaba adorando al Señor.
pero en realidad no lo hacía. Por otro lado vemos en el versículo 13, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. El cielo es descrito en la palabra de Dios como el trono de Dios. Y este hombre se consideraba tan lejos del Señor que no quería acercarse donde estaba el momento de la oración. Él quería estar lejos. Y él se sentía humillado por lo que él reconocía que era delante de Dios. Y hermanos, entiéndanme, no es que estamos diciendo soy un gusano. Lo que estaba reconociendo este hombre es que comparado con Dios, comparado con la gloria de Dios, comparado con la santidad de Dios, comparado con su hermosura, con su perfección, con su fidelidad, él podía sentirse como un gusano. Él podía reconocer quién era realmente. Tanto es el hombre de presuntuoso que durante años creyó que la tierra giraba alrededor que el mundo, el universo entero giraba alrededor de la tierra. El hombre creía ser el centro de todo lo que sucedía. Y cuando vino alguien y dijo, no, creo que la tierra gira alrededor del sol y somos apenas un punto minúsculo en un universo gigante de Dios, a ese hombre lo quisieron matar. Nos gusta sentirnos importantes, nos gusta sentirnos que somos los protagonistas, nos gusta sentirnos que todos están pendientes de nosotros. Pensamos que prendemos la tele y van a hablar de nosotros. Si nos roban, somos los únicos a los que nos han robado. Si nos estafan, somos los únicos a los que han estafado. Creemos ser el centro de todas las cosas. Cuando la palabra de Dios nos muestra de que todo existe por la única razón de la gloria de Dios. Él es el centro de todo lo que sucede. Él es el centro de todo lo que sucede en el universo entero. Es a Él por el que nosotros respiramos, por lo que nosotros somos. Hace un tiempo me encontraba con un amigo y él me decía, ¿cómo puede ser de que estemos solos en el universo? ¿Nunca le hicieron esa pregunta a ustedes? El universo es tan grande que no puede ser que Dios lo hizo solo para nosotros. Es hasta lógico de pensar que hay otras formas de vida, extraterrestre, aliens. Y le respondí lo que a mí me respondieron cuando yo pensaba de esa manera. El universo no es enorme para ocupar más personas. El universo no se hizo para que más personas puedan ocuparlo. El universo se hizo para contemplar la gloria y la majestad y lo enorme que es nuestro Dios. Ese es el propósito de por qué es tan grande el universo. Y así todo, Dios lo creó y Él lo gobierna. Todo se trata acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de nuestro Dios. Pero vemos en el versículo 11 que los dos estaban en pie. Lucas capítulo 18, versículo 11. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Y el versículo 13 dice, mas el publicano estando lejos no quería alzar los ojos al cielo. Muestra dos posiciones iguales. Los dos estaban en un lugar público. Los dos estaban, por lo menos, de pie. Pero tenían dos actitudes diferentes. El fariseo estaba de pie en su sinagoga. Él estaba donde él podía estar, donde él se sentía que podía gobernar. Las personas le preguntaban lo que debían hacer. Él era una persona respetable en ese lugar. Sin embargo, el publicano estaba de pie, pero lejos. Su pena y su vergüenza le hacían estar retirado. Era un hombre que era rechazado en la calle y sería rechazado en un lugar que les pertenecía a los religiosos. Este hombre no podía acercarse a la sinagoga, por obvios motivos. Había sido excomulgado. Y de estar en la calle o en las puertas de la sinagoga, hubiera sido totalmente rechazado. Él tenía que apartarse, él tenía que estar lejos. Pero a pesar de que los dos estaban orando y los dos estaban de pie, los dos hicieron oraciones diferentes.
El fariseo dice que hablaba consigo mismo. Fíjense las palabras que dice. Versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Gracias porque soy especial. Gracias porque soy único. Gracias porque no hay nadie como yo. Y fíjense cómo los describe: ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano que está a lo lejos. Yo soy especial. Yo no soy como los demás. Dios, me hiciste a mí y rompiste el molde. Soy único. Todos pecan, yo no. Todos defraudan, yo no. Todos ofenden a otros, yo jamás lo hago. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que todos ofendemos muchas veces. Todos. Yo ofendo a otras personas. Vos ofendés a otras personas. Todos ofendemos muchas veces. Por eso debemos tener una actitud de misericordia. Sin embargo, este hombre no lo tenía. Él señalaba los errores de los demás en vez de mirar sus propios errores. Yo no soy como los demás. Y empezaba a señalar: él roba, él miente, él engaña a su esposa, él fuma, él toma, y ellos hacen cosas malas, yo no. Él descalificaba el comportamiento de otros y manifestaba el desprecio que tenía por los otros. Fíjense la última frase del versículo 11: ni aún como este publicano. La palabra de Dios no lo dice si lo conocía o no lo conocía el publicano, pero no lo llama por su nombre, sino por su oficio. Me da a entender a mí que no lo conocía, pero emitió juicio sobre alguien que no conocía. Yo no soy como ninguna de las personas malas, ni siquiera como ese que va por ahí. Despreciándolo. Si vos estás sintiendo lo mismo que yo acerca de este hombre, ese desprecio, ¿cómo vas a hablar así de otras personas? ¿Cómo vas a hablar así sobre alguien que no conoces? ¿Cuántas veces hablamos así de otras personas? No, Señor, yo no puedo hablarle a ese drogadicto. No, Padre, ¿cómo voy a hablarle a esa persona? Es una sucia, es un sucio. Señor, ¿cómo voy a mostrar compasión a este que estoy comiendo con mi familia y pasa y me deja una tarjetita diciendo que es sordo, que es mudo o que perdió su trabajo? Hermano, no te estoy pidiendo de que cada vez que pase a alguien le des dinero, no. Pero sí que mostremos compasión. Mostrar compasión. A veces es mostrar una sonrisa. A veces, yo me gustaba cuando estábamos comiendo con alguien y pasaba alguna de esas personas, por lo general eran niños, y la persona estábamos comiendo algo y le decía: ¿querés comer esto? Y se lo daba. Y el nene feliz se iba con su gaseosa, con las papas, y se iba contento. Mostrar compasión. Este hombre no lo estaba haciendo. Estaba despreciando a los demás, simplemente porque él creía que eran malas personas. Incluso hizo resaltar sobre él que ayunaba 2 veces a la semana y que daba diezmos de todo. En pocas palabras: yo cumplo la ley. Yo cumplo la ley. La ley me dice que debo ayunar, yo ayuno. La ley me dice que debo diezmar, yo diezmo. Yo cumplo la ley. Y era orgulloso de cumplir la ley. Sin embargo, el publicano aceptó quién él era delante de Dios. Se arrepintió por su pecado, y tanto que no se atrevía a alzar los ojos. ¿Saben por qué Jesucristo dice esto? Que no se atrevía a alzar los ojos. Porque su compañero de parábola, el fariseo, estaba con los ojos al cielo, con brazos extendidos, publicando su justicia. Es un contraste que usa el Señor Jesucristo.
Este hombre reconocía quién él era delante del Señor. Este hombre reconocía, el publicano, quién él era delante del Dios creador y todopoderoso. Él reconocía quién él era. Una simple criatura, una simple creación de Dios. Cuando alguien me dice, pastor, ¿y quién es Dios para meterse con mi vida? Yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿y quién es Dios para decirme lo que tengo que hacer? Dios es Dios. Él es el que sustenta, dice Colosenses, todas las cosas con su poder. Si cualquiera de nosotros mañana nos levantamos respirando, cada bocanada de aire que estás dando hoy, todas las bondades que tenés, vienen de parte de Dios. Tu trabajo es parte de la bondad de Dios sobre tu vida. Tus hijos, si los tenés, es parte de la bondad de Dios sobre tu vida. Tu salud es parte de la bondad de Dios sobre tu vida. Pastor, estoy enfermo. Que aún continúes con vida es parte de la bondad de Dios sobre tu vida. ¿Quién es Dios para decirme lo que debo hacer? Es quien derrama su favor entero sobre tu vida. Él es Dios. El fariseo no lo sabía. El fariseo no lo quería ver de esa manera. Casi diría que el fariseo quería negociar con Dios. Estaba presentándole, hey, yo hago todo lo que me estás pidiendo. Cuando no tenemos derecho a sentarnos a negociar con Dios. Escuché hace un tiempo atrás una iglesia que proponía hacer pactos con Dios. Sé que les va a sonar raro, pero esto sucede realmente acá en Argentina. Le proponían hacer pactos con Dios. Entonces, si vos querías que Dios te dé un auto, debías dar cierta cantidad de dinero por cierta cantidad de tiempo. Y Dios al final te iba a dar ese auto. Si querías que Dios te dé una casa, era más cantidad de dinero, obviamente por más tiempo. Y en algún momento Dios iba a cumplir con ese pacto que Dios, escuchen, que Dios hizo con vos. ¿Cómo puedo sentarme a negociar con Dios? Como si Dios fuese un mercader, como si Dios fuese un comerciante. Él es Dios, creador del universo. Si respiramos es por gracia de Dios. Lo que tenemos es por gracia de Dios. Si estamos vestidos y conociendo la palabra de Dios, es por gracia de Dios. Reconociéndolo, no nos atreveríamos a alzar los ojos al cielo. Pero vemos de que estos dos salieron del templo en el versículo 14 y salieron de manera totalmente diferente. Fueron a casas diferentes con resultados diferentes. El fariseo salió condenado. Fíjense lo que dice. Os digo que estaba hablando acerca del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Uno pudiera entender, bueno, se fue antes, como el que al fariseo le costó un poco más. No. El fariseo volvió tal cual como vino. Él llegó con todo su bagaje de pecados y apariencia. Hizo su show y se fue a su casa con todo su bagaje de pecados y apariencia. Sin embargo, el publicano regresó a su casa justificado. Él volvió perdonado por Dios. Hubo un cambio en su vida, una transformación en su vida. Los dos subieron al templo, los dos estaban de pie, los dos estaban orando, pero tuvieron resultados diferentes. Hermanos, ¿cuántas veces en tu vida de creyente estuviste sentado cantando, estuviste sentado aprendiendo con otra persona? Y pasó el tiempo, pasaron los meses, pasaron los años. ¿Y qué fue de esa persona? No vino más. Y uno por las redes sociales o por lo que fuere se entera de que ya no está en el Señor. Se entera de que dejó a su esposa, que se fue. Se entera que se dedicó a los vicios.
¿Qué sucedió? Los dos estábamos comenzando iguales. Los dos estábamos recibiendo el mismo alimento espiritual. Los dos cantábamos las mismas verdades al Señor. Lo que cambió fue que uno fingía y el otro reconocía quién era Dios. Hermanos, ¿cuál de los dos vamos a ser nosotros? ¿Como cuál de los dos vamos a ser recordados? El día que te toque conocer al Señor en persona, cara a cara, ¿qué van a poner en tu tumba? ¿Este fue un hombre que conoció a Dios? ¿Esta fue una mujer que amó al Señor y a su esposo con todo su corazón? ¿O pondrán, este fue un hombre que fingió conocer a Dios? Creímos que era cristiano. ¿Qué van a poner tus hijos en su memoria hacia vos? ¿Cómo te van a recordar tus nietos? La diferencia está, si somos como ese publicano que estaba realmente arrepentido, reconociendo quién era Dios y qué lugar ocupaba Él en el esquema de Dios, en el plan de Dios, que se sometía a la voluntad de Dios, que se sometía a los dones que Dios le había dado y los usaba con gozo para la obra del Señor. ¿O vas a ser recordado como ese fariseo? Señor, acá estoy. Y en casa somos totalmente diferentes. ¿Cómo querés ser recordado? ¿Como un hombre que conoce a Dios? ¿Como una mujer que conoce a Dios? ¿O como alguien que creíamos que lo conocía? Te animo a que bajes tu cabeza, que cierres tus ojos y en una actitud de oración puedas hablar con el Señor. Si en esta mañana decís, Señor, reconozco que estuve jugando, reconozco que no tomé en serio lo que tú me hablabas, reconozco que ya no puedo vivir de esta manera fingiendo, lo reconozco, pero lo reconozco no de manera orgullosa, sino necesitando un cambio en mi vida. Si esa es tu oración en esta mañana, no te voy a pedir que pases adelante, no voy a nombrarte ni avergonzarte. Es tu decisión con Dios, solamente quisiera poder orar por vos durante la semana. Si esa es tu condición, solamente levantá y baja tu mano. Por otro lado, si decís en esta mañana, Señor, como el apóstol Pedro, tú sabes que te amo. Tú sabes que no puedo negarte nada de lo que soy. Tú sabes que todo cuanto tengo, todo cuanto soy, todo cuanto he logrado, es por tu gracia, es por tu favor sobre mi vida. Si en esta mañana tu oración es, quiero ser recordado como un hombre, una mujer, que amó al Señor y dejar esa herencia espiritual a tu familia. Gloria a Dios por eso. Que no te rindas. Que no dejes que el orgullo por vivir una vida que agrada a Dios te aleje de ese Dios por el cual estás viviendo tu vida. Que puedas mostrar compasión a los demás, sabiendo de que si no hubiera sido por la gracia de Dios, estaríamos en el mismo lugar o peor. Que puedas reconocerlo a Él como el centro de tu vida, el único que tiene el derecho de pedirnos algo, nuestro buen Dios. Padre,
Te amamos y te agradecemos porque has dejado registro en tu palabra de estas dos clases de personas dentro de una iglesia. Te agradecemos porque a través de tu palabra tú sigues animándonos, desafiándonos, incluso a veces molestándonos, para que podamos llegar a ser conforme a la imagen de tu Hijo. Padre, de las veces que nos hemos equivocado, de las veces que te hemos fallado, de las veces que hemos pecado, se duele en nuestro corazón y te pedimos perdón, sabiendo que tu perdón está disponible cuando nos arrepentimos de corazón. Queremos descender a casa justificados. Queremos no esconderte nuestros anhelos, no queremos esconderte nuestras ambiciones, no queremos esconderte, Señor, nuestros pecados, sino que tú los limpies, tú nos purifiques, tú nos justifiques. Ayúdanos, Señor, a siempre recordar que tú eres el Dios eterno, el que habitas en la altura y la santidad, y también con el quebrantado y humilde de espíritu. Te amamos, Señor, y que podamos tener esta actitud hacia ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.